Bienvenidos al tutorial de Andragón. Mira, porque les quiero contar un poquito de qué va, cuál es la lógica que hay detrás de esto. No me voy a poner a explicar shaders de cero porque hay un montón de cosas que van a poder ver en otros lados. Tampoco hace falta que explique shaders de cero. Lo importante que tenemos que saber es que, en principio, un shader es un algoritmo ejecutado en GLSL que lo que hace es programa una función que se ejecuta en todos los píxeles. Un shader es un algoritmo, una función muy complicada que básicamente lo que hace es transforma espacio-tiempo en color. ¿Bien? Es decir, el píxel tiene una coordenada que define su posición en el espacio y tiene alguna pauta de tiempo, de qué momento se está ejecutando esto, y tiene que transformar esos datos en un color, el color que va a tener ese píxel. Entonces, programar un shader es definir qué color va a tener ese píxel en función de qué posición en la pantalla está y en qué momento está. Después puede haber otra información extra como la posición del mouse, se pueden entrar otros parámetros extras, se pueden entrar imágenes, se puede entrar otra información extra, pero en principio la de base es saber dónde está parado el píxel y en qué momento del tiempo estamos parados. Y en función de eso definir un color. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahora con eso? Sí, sí. Bien, las entradas de parámetros que tienen todos los shaders se definen con unas variables que se llaman uniform. Bien, y las variables uniform estándar son esas cinco que aparecen acá al costado en Andragón, que es uResolution, glFraccord, V, uTime y un mouse. Bien, en realidad V no viene de afuera, ahora les voy a contar, se construye dentro del mismo shader. Las otras cuatro sí vienen de afuera. ¿Y qué son cada una? Bueno, uResolution es la resolución en píxeles de la pantalla que está trabajando el shader. Por ejemplo, si yo en mi computadora estoy ejecutando este shader en una pantalla de 1280 por 800 píxeles, entonces uResolution es 1280,800. ¿Sí? Ujú. Y es un dato de tipo vec2, es decir, es un vector de dos posiciones, el ancho y el alto. Los shaders tienen cuatro tipos de datos principalmente que son los flotantes, que son un solo valor decimal, los vec2, que es un vector de dos posiciones, los vec3, que es un vector de tres posiciones. El vector de dos posiciones generalmente se utiliza para definir posiciones x y, posiciones en pantalla. Podría definirse otra cosa, pero en principio son posiciones x y. El vec3 es para definir posiciones x y z o para definir colores RGB. Y el vec4 son para definir, tiene cuatro posiciones y son para definir X, Y, Z, W o RGB alfa. No me pregunten qué es W, porque, digamos, no tiene una representación espacial específica, tiene que ver con la matemática de cuaterniones, ¿bien? Pero, en principio, son esas cosas. Entonces, en Andragón, las flotantes se representan con el color rojo. Los VEC2 se representan con verde, porque es la segunda componente del RGB, ¿no? Es un poco la regla mnemotécnica. El VEC3 se representa con el color azul, ¿bien? Y el VEC4 se representa con el color amarillo, ¿bien? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque uResolution es un VEC2 y por eso el conector que tiene es de color verde, ¿sí? glFraccord es una variable uniform que recibe el shader con la posición que por defecto en realidad tiene cuatro componentes. Bien, tiene el X, Y, Z y W. Porque el shader que estamos construyendo con Dragon es un shader de fragmento, que no es un shader de vértice. Los shaders de vértice son los que digamos, reciben vértices de una figura tridimensional y lo que hacen es calcular la perspectiva de donde se ve en la cámara. Pensemos todo esto en 3D, ¿no? Luego el shader Ujú. de fragmento es el que define qué color tiene cada uno de los píxeles en función de la información que recibe del shader de vértices. ¿Bien? Lo que uno hace cuando programa
shaders, en líneas generales es programar el shader de fragmento y decidir por propia cuenta cómo se programa cada píxel sin importar lo que pasó antes. GLFraccord, entonces, que son las coordenadas, viene con 4 elementos. Pero el conector que yo puse acá es glfraccord.xy, que hace el recorte en un vec2 de las dos primeras componentes del vec4. Bien, porque es la que tiene la información de la posición XY en la pantalla. Como un valor en principio entero, pero siempre haciendo aclaración de que en shaders no se utilizan enteros. Se utilizan sí o sí flotantes y si ustedes tienen que escribir una constante numérica, no se les ocurra poner un número entero porque le da error el shader. V es una cuenta interna que hace Andragón, pero que es muy común que se hagan todos los shaders, que lo que hace es hacer normalizar la posición del píxel en función del tamaño de la resolución. O sea, básicamente lo que hace es transformar las coordenadas de 0 a 1 y de 0 a 1. Bien, entonces V esta es la misma posición del píxel que plantea glFraccord, pero normalizadas. Sí. Bien, y V lo que hace es va en X de izquierda a derecha y en Y va de abajo hacia arriba. O sea que ¿Sí? ahí podrías poner, por ejemplo, 0,5, 0,5 y no importa la resolución, siempre va a estar en el medio. Exactamente, esa es la idea. Ah, ¿Y por qué? Está muy bien lo que planteas. Porque la filosofía de los shaders es que todo esté entre 0 y 1. ¿Para qué? Porque vos transformás cosas que son coordenadas en otras cosas y en otras cosas y después se termina transformándolo en colores. ¿Por qué? Porque los colores también en RGB se definen en valores que van entre 0 y 1. También están normalizados. ¿Y el 00 Emi está en la esquina inferior izquierda? ¿No está al centro? No sé por qué Exactamente. recuerdo que estaba al centro. Ok, No, está en la esquina inferior izquierda, eso lo definí, por lo menos yo de esa manera, es muy común que se ok. defina de esa manera. Algunos lo definen en el centro. Y quiero aclarar que alguna de las funciones de Andragón, esa posición la pone en el centro, porque las copié de algunas. Hay funciones que metí que son de Íñigo Quiles, que es un tipo muy capo en shader, que define una Ah. serie de funciones de distancia para definir geometrías, y él lo ubica en el centro. Entonces, esas funciones funcionan con el 00 en el centro. El U-time es el tiempo en forma normalizada que va de 0 a 1 por segundo. O sea, después sigue 0, 1, 2, 3, pero cuenta segundos, ¿bien? Con decimales. Bien. Y el U-mouse es la posición del mouse también normalizada de la misma manera que el V. ¿Sí? Esas son, digamos, los 5 parámetros de entrada. El algoritmo que se ejecuta en un shader, en cada píxel, no tiene idea de lo que está pasando en el píxel de al lado. Es como si fuéramos todos pequeños programadores que están metidos en un tubo, que es el píxel, y no pueden mirar para los costados, no ven nada. Bien, es como si tuviéramos, no sé, 1200 por 800, estamos hablando de más de 1 millón de píxeles, como si hubiera 1 millón de tipos programando, ejecutando lo mismo, pero sin tener idea de lo que pasa al costado. Bien, las formas en los shaders se definen por funciones. Bien, porque son generalmente funciones que reciben como parámetro una coordenada, v, y en función de eso adquieren un valor de color o de gris. ah, Entonces, en función de eso, les voy a contar cuál es la filosofía con la que está pensada Andragón. Que la forma, yo lo que hago es, tengo una serie de funciones que son, digamos, que devuelven un valor flotante y que reciben una coordenada v. Entonces son funciones, digamos, bidimensionales, por decirlo de una manera, que en función de un valor de coordenada devuelven. Entonces tengo no sé, una función del círculo, de un rombo, de un plano sinusoidal, de distintas cosas. Entonces, lo primero que uno debería pensar es cómo construir forma. ¿Bien? Ahora es muy común que después a esa forma se le apliquen colores, ¿no? Entonces, en principio, luego el resultado de esa forma yo debería pasarlo a definir un color, ¿no? Que esto es lo que va a ir a parar al frac color, ¿no? ujú. Ahora, a esas formas uno puede querer trasladarla, moverla, retorcerla y hacer cosas. Esas cosas, por justamente esto que estoy contando, que son funciones que no saben cuál es el valor que está al lado,
se resuelven con transformaciones del espacio. Entonces, en principio, la forma estándar más básica de Andragón es, yo defino una forma, le aplico una transformación en el espacio para moverla, transformarla o hacer algo, y le aplico un color y la mando. Perdón, ¿ese es el orden forma, deformación y color o deformación, forma y color? Es Porque el orden en el que está puesto ahí, que lo o puse sea, ahí. primero se deforma el espacio, después la Sí, forma. ¿por qué? Porque esta es la parte difícil de entender. El píxel recibe una posición, ¿no? Y entonces dice, ¿yo pertenezco o no pertenezco al círculo? Pertenezco al círculo, me dibujo de blanco, no pertenezco, me dibujo de negro, ponele, ¿no? Como una función posible. Claro, Ahora, la forma de cambiar ese círculo de lugar es engañar al píxel respecto de que está en otra posición. Por eso la transformación de coordenadas hay que hacerla previa a la forma, ¿no? O claro. si vos querés repetir una forma en el espacio, lo que haces es, cada tanto tiempo, los engañás a los píxeles y le decís que está en la posición 0,0. Esa es la parte más difícil de entender de los shaders, que es todas las transformaciones del espacio para que hagan lo que uno quiere que haga.